tiempo, puesto que dieron los fundamentos para imaginar la nación de determinada manera. Y en tanto educadores, políticos y periodistas, casi todos ellos, representaban también el discurso político de su tiempo. Las historias e ideologías de élite han servido para promover visiones y versiones distorsionadas de la nación, que borran la experiencia de sectores populares para justificar su subordinación. Su nacionalismo se basa en exclusividad racial y contribuye al racismo. Mientras se formulaban narrativas políticas en cuanto a la nacionalidad, ocurría una adecuación de los procesos locales con los procesos de acumulación de capital a escala mundial, protagonizados en el Caribe por España, Inglaterra y el poderío de los Estados Unidos. Colonialismo de nuevo orden, administración indirecta, protectorado de hecho. Estas no son las islas del Caribe, de la bahía, pero sí Cayos Cochinos que están en medio. Solo para ilustrarles y que comprendan por qué el interés. En el tercer capítulo abordo precisamente la cuestión económica, el nivel tecnológico y científico de la actividad pesquera, marginalidad. El capital norteamericano... ¿Puedo cerrar esta puerta? Que siento mucho ruido. ¿Puedo? Sí, yo voy a hacer. Por favor. El capital norteamericano aparece en la costa atlántica de Honduras a finales de los años 50. Desde entonces extrae y comercializa camarón, langosta, caracol, pescado, abundante en estas fechas, como también lo era la fuerza de trabajo barata, la mano de obra indígena. Cabe resaltar las consecuencias sociales y ambientales del fenómeno científico-tecnológico de la pesca industrial y destacar el tema desde la cuestión étnico-nacional para situarlo en el contexto regional en su singularidad e importancia y en el contexto nacional en términos de su aporte, desde sus orígenes en los años 60 hasta los inicios de los 80, cuando se constituía en la primera pesca industrial de Honduras. He querido develar la práctica social y los conflictos entre fuerza de trabajo indígena, capital norteamericano y Estado nacional que movían la operación de la pesca de langosta, caracol y camarón. El crecimiento de la producción en constante ascenso y aumento se deben a una mayor explotación de la fuerza de trabajo. Sin embargo, poco se relacionan los buzos con otros sectores de trabajadores en el país, lo que oculta la explotación laboral severa que padecen. Ni se sabe el carácter violatorio a los derechos humanos que conlleva la actividad, la cual se origina y funciona para responder a políticas internacionales y al papel asignado a Honduras por fuerzas imperiales cuando emerge entre los países proveedores de alimentos tras la Segunda Guerra Mundial. La especificidad laboral en la región se fundamenta, o sea, la pesca que se realiza en la Mosquitia por los buzos se fundamenta en antiguos saberes y esta actividad es otro ejemplo de la contemporaneidad de la etnia misquita. Esa fuerza de trabajo hace un considerable aporte económico a la región y la nación. Y algunos sitios de ultramar, aún así, ha sido sistemáticamente invisibilizada. Es indudable que esta región ha tenido a lo largo de la historia un desarrollo propio y su marginalidad es una concepción apenas. O sea, se tiene la idea de que es un área improductiva,
una tierra de nadie, todo lo cual oculta la explotación del proletariado indígena, productor de significativa riqueza que ni siquiera está siendo cuantificada, pero aún así, lejos de la marginalidad, participan del sostén de una economía ostensiblemente poderosa en las islas de la bahía. Los buzos indígenas no solo aportan su mano de obra barata, sino que gratuitamente entregan un saber ancestral de la etnia. La pesca submarina es patrimonio cultural de los misquitos, herencia ancestral, tradición de pescadores de tortuga. Todo lo anterior induce a concluir que la pesca de langosta, caracol y camarón es un ejemplo contemporáneo de las operaciones que ocurren dentro de la región oriental del Caribe hondureño y que por los rasgos de ilegalidad e irregularidad que ahí persisten, la región aparece más bien como un enclave clandestino. En la actualidad, el narcotráfico es la muestra más reciente de la contemporaneidad del trasiego. El capítulo 4 se llama pues, los pueblos originarios de la Mosquita y las islas de la bahía. En este capítulo me propuse resaltar la economía natural de los pueblos, apoyada en relatos de corsarios que escribieron observaciones sobre viajes por la costa atlántica entre los siglos XVII y XVIII, viajeros y exploradores del siglo XIX, así como estudios científicos de lingüistas y etnólogos recogidos como consensos a partir de 1932, que es un libro publicado en ese año, para señalar las condiciones de la vida comunitaria en la Mosquitia y contrastar ese ambiente con el despliegue militar que se fue dando en la década de los 80 y que expongo en el siguiente capítulo para brindar en la medida de lo posible una imagen de la intimidación e inseguridad provocadas por el miedo y en algunos casos terror que infundieron las maniobras militares entre los ejércitos de Honduras y Estados Unidos y las particulares expresiones de la guerra de baja intensidad que el ejército de Estados Unidos propiciaba, alentaba y subvencionaba en terreno. Las siguientes son imágenes de las comunidades que yo encontré en 1980, para que vean cuál era el ambiente en el que se desarrolla esta intriga siniestra. Estas son Auca, esto es en frontera con Nicaragua. Raya, también en frontera con Nicaragua. En el capítulo 5 abordo la guerra de baja intensidad. A inicios de los 80s comenzaba un movimiento extraordinario de refugiados y desplazamientos de tropas estadounidenses en todo el territorio nacional. Se realizaban ejercicios militares conjuntos entre los ejércitos de Estados Unidos y Honduras. Asistíamos al despliegue de la doctrina de seguridad nacional, parte de la intervención norteamericana en América Central. En 1980, y esto lo saco del diario de campo, el mal tiempo dura meses, todo está negado en lluvia, a merced del viento. En algunas comunidades no hay sal, azúcar, manteca, harina, querosén, jabón, fósforo, cigarros, café, baterías, candelas ni medicamentos. En ese tiempo operaban simultáneamente las Fuerzas Armadas de Honduras, tropas de Estados Unidos, tropas salvadoreñas, contras nicaragüenses e indígenas misquitos de Nicaragua alzados en armas, asesores militares norteamericanos, argentinos,
cubanos israelitas. Mientras tanto, se reprimía toda voz que se atreviera a cuestionar el estado de cosas. Fueron tiempos de persecuciones, torturas y desapariciones. Grotesca, por ende, resultaba la imagen oficial de aquellos años que aludía a Honduras como un oasis de paz en Centroamérica. En los 80s, La Mosquita pasó de ser una reserva de escaso interés para los gobiernos de Honduras a convertirse en una región estratégica abarcada por la guerra de baja intensidad dirigida desde Washington por el gobierno de Ronald Reagan para terminar con los movimientos de liberación nacional que se desarrollaron en El Salvador y Guatemala, pero especialmente para vulnerar la base social de la naciente revolución sandinista. La relación histórica entre Honduras y Estados Unidos, así como los niveles de dependencia y subordinación resultantes, la hicieron muy permeable a los efectos intimidatorios de la propaganda de la Guerra Fría, y por lo mismo poco se cuestionaban sus contenidos y efectos en lo nacional. Precisamente por eso interesa conocer la naturaleza de la Guerra Fría para explicar el despliegue de la intervención estadounidense en el país, ya que no se puede generalizar el carácter de la intervención en toda Centroamérica. El despliegue militar en Honduras fue apabullante, y en el contexto de los ejercicios militares conjuntos, muestra de poderío y amenaza contundente la guerra psicológica. Se reprimían las regiones donde permanecían los refugiados salvadoreños y guatemaltecos, mientras en La Mosquita y en el departamento del Paraíso se alentaba la lucha de los nicaragüenses destinada a desestabilizar la revolución sandinista. En términos ecológicos, la súbita duplicación tuvo efectos. Se pescó en los ríos con dinamitas, la caza se vio disminuida, igual disminuyeron las aves. Los diarios nacionales comentaban los efectos de la presencia de los refugiados que debían, para resolver la vida cotidiana por sí mismos, hacer uso del recurso del bosque, pero además quemaron muchos miles de hectáreas. Les decía que a partir de 1981 La Mosquita pasó a ser otra cosa. En aquel entonces se estimaba que la población nacional era de aproximadamente 33,000 indígenas en el departamento de Gracias a Dios. En 5 años, a la vuelta de 5 años, se había duplicado la población. Ven las sabanas, o llueve torrencial o el calor cocina. Entonces, imagínense las dificultades de sobrevivir durante años en este tipo de instalación. Se provocó políticamente el éxodo masivo de los refugiados. Cuando llegaron a Honduras, aquí no había condiciones de ninguna clase para brindar asistencia. Sufrieron indecible los que venían, familiares, etc. Mientras tanto, en los campamentos de refugiados se fueron cooptando a los jóvenes, que se los llevaban a otras partes a donde eran entrenados. Pero sus familias permanecían en estas condiciones. Estas escenas son ya cuando hay agua. Era imposible. Ni siquiera tuvieron que traer vehículos para andar en la nieve, para poder andar en esos charcos. Estas imágenes son de indígenas sumos que venían enfermos. Vecinos de Sandy Bay.
baleados en la frontera, que aprovechaban las avionetas que iban y me sacaban de las comunidades, entonces se llenaban con heridos y de todo. La década de los 80 en La Mosquita tuvo como resultado la franca violación de los derechos humanos de todos los involucrados y respeto total a los derechos indígenas colectivos. Además, produjo la pérdida de vidas humanas, destrucción de la cultura y del territorio. El conflicto étnico se tornó proyecto contrarrevolucionario que arrastró a los indígenas de Nicaragua al proyecto político de la Casa Blanca, consistente en asfixiar la revolución sandinista, auténtica amenaza política para los norteamericanos. La utilización del territorio de La Mosquita fue también violación de la soberanía nacional. Los indígenas nicaragüenses involucrados en la contrarrevolución eran las primeras víctimas de la estrategia militar estadounidense contra la emancipación y autodeterminación de los pueblos de Centroamérica. Por eso fueron instrumentalizados para servir como carne de cañón. Visto desde La Mosquita, el papel del Ejército Nacional fue decisivo en la configuración de grupos indígenas alzados en armas. Jamás se habrían organizado en territorio misquito grupos de entrenamiento militar sin la aprobación de las Fuerzas Armadas de Honduras y sin los servicios que éste les procuraba en términos de protección y logística de la operación. Tampoco hubiese sido posible sin la venia del propio pueblo misquito de Honduras, que les aceptó por ser misquitos, sus hermanos. Pero el peor de los hechos de esta intervención militar estadounidense y su guerra de baja intensidad desde La Mosquita contra Nicaragua es la pérdida de vidas humanas. No se trata de una cifra o un número de víctimas, sino de hombres y mujeres jóvenes indígenas, misquitos y sumos de Nicaragua, sacrificados premeditada y cruelmente como parte de la estrategia militar de Estados Unidos de esparcir terror en el ambiente y asegurar el control político-militar para garantizar su expansión de capital. Este es el objetivo: hacer dinero con la sangre de los vivos hasta dejarlos muertos. En ofrenda a los caídos, sus nombres y apellidos son las últimas palabras de mi libro. Escribo contra el olvido. Pero eso fue en los 80. Hoy está peor. O por otros motivos, ¿verdad? ¿Qué se quiere con La Mosquita? Es codiciada por sus recursos minerales, petrolíferos. Toda La Mosquita es considerada una cuenca entera, por el agua de sus lagunas y ríos, También quieren sembrar palma africana, de hecho ya lo está haciendo Facusé en lo que es la zona de amortiguamiento de la Reserva del Hombre y la Biosfera de Río Plata, patrimonio de la humanidad. No pude poner todo lo que opinan los indígenas porque no tuve tiempo, pero este caballero que aparece de lentes, Wency Ramos, cacique Pech de Batiltuc, Las Marías, estas son sus palabras
Somos pobres, pero la riqueza que es inmensa es nuestra. Los grandes somos nosotros, somos el pueblo. En algún otro momento dice Ubensi, me está llegando un desafío. O sea, es demasiado lo que nos provoca, que les quitan lo que es propio, ¿no? Por todo esto, a mí me parece que lo que tenemos en la Mosquitia y en Honduras, porque lo de la Mosquitia no solo es una cuestión particular que se queda ahí, y eso es lo que yo quisiera, a eso apunta mi intervención, a tratar de sensibilizarnos como hondureños, a que esta problemática es tan nuestra como cualquier otra, íntimamente relacionada a nuestras vidas. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo en Honduras en estos momentos es realmente una guerra de baja intensidad prolongada, no solo en la Mosquitia, sino en todo el país. Les pudiera decir cuáles son los problemas actuales de la Mosquitia, pero tal vez prefieren hacerme preguntas o quieren escuchar la problemática actual. Ustedes digan. Dale, Daniela. Una rápida enumeración. Bueno, mi libro termina planteando la toma de la barra de la laguna de Caratasca por el ejército de Estados Unidos para la construcción de una base naval militar. Ahí terminé el libro. Esa base ya se construyó en Caratasca y también se refuerza el concepto de la región oriental del Caribe hondureño, puesto que también hay una base naval en Guanaja, hay otra base militar, pero hay más de 3 bases militares que son las que podemos ubicar y ver aparentemente. Hay como 13, 8, no estoy segura cuántas, hay muchas teorías al respecto, ¿entienden? Pero en todo caso, la región, es decir, Mosquitia, Islas de la Bahía, está militarizada con tropas nacionales y extranjeras. Cunde, a pesar de lo anterior, el narcotráfico, porque hoy en día el planteamiento es que están esas bases para proteger de esta situación, y es todo lo contrario, más bien en aras de proteger con el narcotráfico han matado a civiles de la Mosquitia. Desde Olancho se aproximan frentes agrícolas y ganaderos. Ya inició la construcción de la represa hidroeléctrica del Patuca 3 contra todas las comunidades que lo repudian. La concesión petrolera son 36,000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, es decir, la destrucción del arrecife coralino, la destrucción de la pesca, la destrucción de la tradición pesquera de todos los pueblos de la región. La depredación del núcleo del hombre de la reserva del hombre y la biosfera del río Plátano, la palma africana en la zona de amortiguamiento. La juventud indígena ha caído presa del consumo de crack. Se ignora el daño que causa. Hay mujeres que la cocinan, sus familias lo venden y la familia entera queda atada. Oye, no existe ni un tan solo centro de rehabilitación en la Mosquitia. Las comunidades están perdiendo su territorio, hay especulación con las propiedades, hay comunidades donde se ha despojado a la población, incluso hablan de asesinatos para lograrlo. Hay asesinatos siniestros que quedan impunes, trata de blancas, violación, violencia doméstica. En fin, lamento que no hayan venido más estudiantes de antropología, pero en todo caso lo voy a decir porque aquí están muchos estudiantes míos. Honduras necesita una antropología comprometida. No podemos simplemente estar teorizando desde concepciones que se elaboran en Occidente sin que nosotros podamos hacer nuestra propia teoría sobre lo que nosotros estamos viviendo. Aquí los dejo porque es un libro entero, son 12 años de trabajo en campo y muchísimos más investigando, pero los dejo aquí. Muchísimas gracias y bienvenidas las preguntas que quieran.
Pues tenemos que, no sé, 20, 30 minutos para debate, para conversar sobre el trabajo de Danira. Ya tenemos aquí una primera intervención. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Mi nombre es Quique. Quique. Y bueno, felicidades, ¿verdad? Voy a felicitarla. Y también quiero hacer una pregunta, voy a ver cómo lo hago. No sé si logró hacer investigación al respecto. Sí, algo sí mencionó. ¿Cómo era o caracterizar la economía de la Mosquitia? La economía natural. Sí, antes de que, bueno, en tanto propiedad, colectiva, privada, relaciones de producción y cómo se cambió cuando empezaron a aparecer, bueno, la injerencia del capitalismo. Entonces, ¿cómo era la diferencia pues con eso? Bueno, ese es el capítulo que dedico, o sea, este es el tema que trato en el capítulo 4, ¿sí? Empiezo planteando lo que los observadores corsarios desde siglos atrás y cómo esto se va modificando y por qué esta economía, qué significa esta economía natural para los indígenas. Son unos con el ambiente. Cualquier ruptura, cualquier interrupción, cualquier injerencia empieza a resquebrajar todo este sentido de economía natural y de tradición igualitaria. Porque no tienen estas relaciones de producción que nosotros manejamos acá. Es otro, y eso está planteado ampliamente en el capítulo 4. No sé si respondo su pregunta. Sí. ¿Sí?